Asociación Mujeres Transformando frente al COVID-19 continúa fortaleciendo nuestra base organizativa en temas de derechos laborales, autonomía de la mujer y talleres de violencia hacia la mujer. Buenos días, compañeras, deseo que estén muy bien. Aquí, desde Mujeres Transformando, queremos llegar de nuevo hasta sus hogares con un tema más de esta serie de talleres que hemos venido desarrollando durante ya algunas sesiones. Y este día específicamente vamos a hablar sobre algunas situaciones que se han venido dando en medio de la pandemia. Específicamente vamos a hablar de, situaciones que se dieron con la tormenta Amanda durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, en este momento voy a hacer alguna pregunta para que ustedes se vayan situando en el tema que vamos a tratar ahora. Y la pregunta es, ¿conocen ustedes cuáles son las instituciones encargadas de la creación y aplicación de los planes de emergencia? ¿Y por qué vamos a hablar un poco de este tema? Porque ustedes saben que durante más o menos finales de mayo y principios de junio en El Salvador estuvo siendo afectado por una tormenta y podemos ver que no hubo, digámoslo así, un plan de emergencia que el gobierno echara a andar en ese momento para, poner a la población que está en mayor riesgo cuando estas cosas suceden, ponerla a salvo, ¿verdad? Entonces, la pregunta específica es que si conocen las instituciones encargadas de la creación y aplicación de estos planes de emergencia durante, estas situaciones de las tormentas tropicales, huracanes, etcétera. Si ustedes no lo saben, estas instituciones son dos y específicamente son la Dirección General de Protección Civil y el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, podemos ver que en gobiernos anteriores los planes de prevención eran creados y ejecutados por estas dos instituciones que mencioné antes. Y un mes antes de la entrada del invierno, estos planes se comenzaban a ejecutar. ¿Para qué? Para prevenir los desastres en las comunidades más vulnerables. Como les decía, durante la pandemia del COVID-19, específicamente finales de mayo y principios de junio, con la entrada de las dos tormentas tropicales llamadas Amanda y Cristóbal, se puso a prueba el gobierno de turno, pudiendo observar que no estaban preparados con ningún plan de emergencia, lo que ocasionó aproximadamente 27 personas fallecidas, más o menos con fecha de este censo hasta el 4 de junio, 3 desaparecidas, 11.179 albergadas y un total de 29.968 personas afectadas, pérdidas de cultivos, casas y otros bienes. El actual gobierno no se preparó con el plan preventivo. Lo que hizo fue desarticular el Sistema Nacional de Protección Civil, eliminando la figura de gobernadores y gobernadoras departamentales, coordinadores y coordinadoras de comisiones departamentales y redes comunales de monitoreo. Esto hizo que se perdiera el enfoque preventivo que durante las administraciones pasadas se había mantenido para salvaguardar a las personas de estos desastres. También podemos ver que esta situación no ha sido la primera que se ha dado durante esta administración, ya que a mediados de octubre del año pasado hubieron precipitaciones muy fuertes que causaron la muerte de 6 personas y otras 1.850 fueron albergadas por pérdidas materiales, y el gobierno ni siquiera presentó un plan de reconstrucción o reparación para las familias y para la pérdida de cultivos en la zona del oriente del país. Con todas estas pérdidas,
en el país por las inundaciones provocadas por las tormentas que ya mencionamos y toda la afectación que el COVID ha traído al país. Muchas personas esperaban que la compra de alimentos que el gobierno iba a realizar para repartir en las canastas solidarias que se dieron a las comunidades se hiciera a agricultores y productores nacionales, para mejorar la economía de las familias más pobres del país. Pero lo que vimos fue que el gobierno hizo estas compras a otros países, dejando en desventaja a los productores nacionales. Entonces, podemos ver que en agosto de este año, el crédito a los principales rubros del agro presentaban una caída muy fuerte, sobre todo en el arroz, las hortalizas, las verduras, la ganadería y la avicultura. Entonces presentamos una tablita que esa nos habla de la cartera de crédito al agro, el saldo para agosto del 2020. Ahí hay rubros y hay variaciones. Podemos decir el arroz varió menos un 21%. Otros productos que son hortalizas y verduras, la variación es de menos un 20%. La caña de azúcar presenta un menos 13%. La ganadería menos 13%. Avicultura menos 13%. Café menos 8%. Maíz menos 7%. Frijol menos un 6%. Debido a la baja inversión, el volumen de la actividad económica en el agro, es decir, la producción, cayó menos un 2% en el primer semestre del año. La parte de la producción que se exportó bajó en un menos 4%. En cuanto a las cooperativas, podemos ver que estas no pueden invertir de igual manera, ya que el gobierno les debe $10 millones en semillas certificadas de maíz para los paquetes agrícolas. Además, podemos ver que el gobierno cerró programas que beneficiaban al campesinado, como también a los de agricultura familiar, desarrollo rural, atención comunitaria y otros. En vez de invertir en la producción nacional, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAG, pagó millones de dólares a empresas importadoras para traer, 100,000 quintales de maíz, 1.924.000 quintales de arroz, 829.400 quintales de frijoles y otra cantidad de lácteos. Además, el MAC le pidió a la Asamblea Legislativa la autorización para importar sin impuestos otros 660.000 quintales de frijol de seda y 20.000 quintales de arroz granza. En el sector agropecuario podemos ver que trabajan 507.000 personas, principalmente en granos básicos, ganado, aves de corral, hortalizas, frutas y café, caña de azúcar. Solo en el distrito de Zapotitán podemos decir que se van a perder 65.000 empleos en el cultivo del frijol. Entonces, compañeras, estoy dándoles esta serie de datos. Yo sé que podemos, confundirnos porque hay muchos números, hay muchas cantidades, hay muchas situaciones que estamos presentando en este momento, pero es importante que ustedes escuchen o vean el video 1, 2 o 3 veces de ser necesario para que ustedes entiendan cuál es la situación que se está viviendo en el país y cuál es el mensaje que queremos dejar con este taller. Y es específicamente la importancia de tener planes de prevención para los desastres, porque sabemos que nuestro país es un país que tiene un territorio vulnerable, es un país donde hay mucha pobreza y la gente vive a orillas de quebradas, a orillas de ríos, y cuando las tormentas entran, los huracanes entran, estas personas son las que vemos que son más afectadas. Y también el otro mensaje, por otro lado, es hablar de
la importancia que tiene priorizar en los agricultores, en las personas, digamos, productoras y productores nacionales de pequeñas cooperativas que con la pandemia fueron muy golpeadas, todavía en la actualidad están siendo golpeadas y que definitivamente necesitaban que el gobierno hiciera la mirada hacia ellos y ellas y las tomara en cuenta para la compra de todos estos insumos. Si el gobierno lo hubiera hecho, podemos entender que la economía del país y la economía de estas empresas o cooperativas hubiera mejorado muchísimo, porque eso es lo que las las cooperativas necesitan, es que los créditos que se les deben, además de, digamos, las compras, se les hagan directamente a ellos y ellas. Entonces, hasta aquí el mensaje, compañeras. Por favor, espero que analicen bien el video y espero su comentario, ya sea en el mismo YouTube y si no por WhatsApp, ya saben, en los grupos que tenemos. Ahí espero unas líneas del contenido del taller, de lo que les ha parecido, ¿verdad? Porque en talleres anteriores he visto que están comentando que el taller está bonito, que les gusta mucho, pero necesitamos que hablen o que analicen y escriban un poco lo que ustedes han entendido. Eso es lo que necesitamos, compañeras, y entonces las dejo hasta aquí. Espero que les parezca muy bien el taller y espero sus comentarios. Un abrazo para todas y su familia. Cuídense.